En mi vida pasada, mi mejor amiga y yo nos casamos con la prestigiosa familia médica Rivera. Ella se convirtió en la esposa del hijo mayor, Samuel, mientras que yo me casé con el menor, Rafael. Mi amiga le dio 3 hijos a Samuel, todos prodigios de la medicina. Yo solo le di una hija a Rafael, una niña que ni siquiera podía aprender lo más básico como 1 más 2. El orgulloso Rafael se sintió humillado. Años después, en un simposio médico, llevé a mi hija y su tartamudeo al llamar papá provocó risas. Avergonzado, Rafael, en un arranque de furia, acabó con nuestras vidas. Al abrir los ojos nuevamente, ambos habíamos renacido. Esta vez, en el evento de matrimonio arreglado, Rafael sorprendió a todos tomando la mano de mi amiga primero. Me gustas, ¿te casarías conmigo? Capítulo 1. La familia Rivera, una dinastía médica, organizó un banquete invitando a eminencias médicas y a la alta sociedad. Era un evento público para emparejamientos. Mi familia, con 3 generaciones de médicos, asistió buscando ayuda por problemas en nuestro hospital privado. Recordar mi matrimonio anterior me llenó de amargura. Los 2 hijos Rivera estaban en el centro del escenario, rodeados de admiradores. 2 damas cuchicheaban. Rafael, el menor, tiene un aura tan cálida. Samuel es guapo pero demasiado frío. Es que solo trata a quien le place. Rafael es diferente, atiende a todos por igual. El marido perfecto. Pero dicen que es ilegítimo. Eso ya no importa. Fue reconocido. Mi amiga Laura, emocionada, me tomó del brazo, mirando fijamente a Rafael. Cuando sus miradas se cruzaron, ella ruborizada apartó la vista. Yo esbocé una sonrisa sarcástica. En mi vida anterior, también caí en su fachada. Proveniente de una familia médica, yo era conocida como manos de oro por mi talento. Mi reputación y belleza hicieron que Rafael me eligiera. Entonces supe que Laura lo amaba, pero esa noche, ebria, terminó con Samuel y, al quedar embarazada, se casó con él. Mi matrimonio con Rafael comenzó bien, era el hombre atento que todos decían. Pensé que era mi sueño hecho realidad, sin saber que era el inicio de mi pesadilla. Laura pronto dio a Samuel 3 hijos sanos. Mi suegro, encantado, la llamó la mejor nuera y le dio 900 millones. Yo no podía concebir. Rafael cambió, se volvió irritable, obsesionado con los comentarios sobre nuestra infertilidad. Me hizo tomar innumerables hierbas y dejar mi trabajo para enfocarme en quedar embarazada. Pero como médica, sabía que él era el estéril. Durante 10 años, probé todo remedio imaginable, arruinando mi salud. Cuando pedí el divorcio, Rafael estalló, te elegí por tu talento médico. ¿De qué sirve si no puedes darme un heredero? Tras una pelea, desperté con él sonriente, estaba embarazada. Volvió a ser cariñoso. Nació nuestra hija. Pero la felicidad duró poco. Los hijos de Laura eran aclamados como genios médicos. Samuel heredó los negocios familiares. Mi hija, en cambio, no podía sumar 1 más 2. Rafael me echó de casa. Yo, aliviada, crié a mi hija sola. Hasta que en un simposio, el tartamudeo de mi hija al llamarlo papá provocó burlas. Humillado, Rafael irrumpió en nuestra casa. Esta idiota me avergüenza. Mueran. Al intentar salvarla, me atacó por la espalda. Morí abrazando a mi pequeña. Ahora, renacida en el banquete, el odio me hace temblar. Observo fríamente a Rafael, hasta que lo veo dirigirse a Laura. Entonces comprendo, él también renació. Capítulo 2. Mis 2 hijos están tan obsesionados con la medicina que, a punto de cumplir los 30, siguen solteros. Ni siquiera puedo albergar esperanzas de tener nietos, comentó Wilkin, el patriarca de la familia Rivera, con evidente preocupación. Era bien sabido que aquel banquete era un evento para concertar matrimonios entre familias, y las palabras de Wilkin eran una clara invitación a presentar candidatas. Samuel, el mayor, hijo de su primera esposa, era un prodigio en el campo de la medicina tradicional china. Rafael, el menor, fruto de una relación extramatrimonial con su actual esposa, aunque gozaba de una excelente reputación por su carácter amable. En mi vida anterior,
Rafael había investigado a fondo a todas las jóvenes invitadas. Como no tenía el mismo talento que Samuel para la medicina y no estaba dispuesto a esforzarse, había puesto sus esperanzas en engendrar un hijo brillante que le diera prestigio, y por eso me había elegido a mí. Pero en esta vida, ni siquiera me miró. Se dirigió directamente hacia Laura y, ante la sorpresa general, tomó su mano. «¿Me gustas? ¿Te casarías conmigo?». Los invitados se miraron entre sí, susurrando preguntas sobre los antecedentes de Laura. Su familia, aunque acomodada, no figuraba en la lista de invitados. Laura, que estaba enamorada de Rafael, me había rogado que la llevara. En ese momento, no le di mayor importancia, pensando que solo quería disfrutar del evento. Wilkin frunció el ceño. «¿Estás seguro de esto?». Rafael sonrió con calidez. «En realidad, llevo tiempo enamorado de la señorita Laura. Hoy me pareció el momento perfecto para declararme». Mientras hablaba, la miró con ternura. Laura, eufórica, asintió sin dudar. «Sí, quiero». Entonces, Rafael me lanzó una mirada fugaz. El desprecio en sus ojos casi me devoró, despertando en mí el miedo y el odio que sentí antes de morir en mi vida pasada. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaron en mis palmas, usando el dolor para contener el impulso de arrancarle la cara. En ese momento, una mano cálida rodeó mi fría muñeca. Al alzar la vista, me encontré con unos ojos oscuros y penetrantes. El hombre frente a mí, vestido con un traje impecable, tenía una presencia imponente pero esbozaba una leve sonrisa. «¿Nos casamos?». Los murmullos se extendieron mientras los invitados especulaban si los hermanos Rivera habían planeado esto. Todos sabían que mi familia tenía problemas financieros en el hospital, y que casarse conmigo implicaba asumir esas deudas, una inversión sin garantías de beneficio. Nadie me había considerado una rival en este juego de alianzas, pues el trato parecía poco ventajoso. Wilkin frunció el ceño pero no intervino, no quería imponerse en la elección de sus hijos. Rafael, sin embargo, palideció. «Hermano, antes de casarte, deberías asegurarte de que pueda tener hijos. No vayas a arrepentirte después». La ira brotó en mi pecho, pero Samuel apretó mi mano y respondió con frialdad: «Con quien me case no es asunto tuyo. Ocúpate de tu prometida. Además, me caso con ella porque la quiero, no por su capacidad reproductiva». Rafael se tensó. La indirecta sobre buscar solo un vientre fértil era obvia. Su madre intervino rápidamente: «Samuel, tu hermano solo se preocupa por ti. Si ambos han elegido a quien aman y ellas aceptan, fijemos una fecha para las bodas». Wilkin guardó silencio, dando su consentimiento tácito. Los invitados comenzaron a retirarse con excusas. Rafael, tomando del brazo a Laura, me lanzó una mirada despectiva antes de irse: «Hermano, esta mujer solo es bonita. Hay muchas así. No arruines tu vida por un capricho. Pronto te darás cuenta de que no sirve para nada, y entonces te arrepentirás». Capítulo 3. Al regresar a casa, mis padres se enteraron del matrimonio arreglado. Después de meses de tensión por la crisis del hospital, por fin pudieron relajarse. Inmediatamente se pusieron a organizar la boda con la familia Rivera y a negociar los intercambios de intereses. Un día antes de la boda de Rafael, Laura vino a verme. Llegó con una expresión feliz, aunque algo incómoda al verme. «Alia, cuando Rafael me declaró su amor de repente, me quedé tan sorprendida que no pude defenderte. Pero de verdad me gusta Rafael. Dice que me dará la mejor vida». Hizo una pausa y añadió en voz baja, como si me estuviera aconsejando: «He oído que su hermano Samuel es muy frío. Quizás se casa contigo solo para absorber tu hospital. Deberías pensarlo mejor». Miré su expresión de «lo digo por tu bien» y solté una risa fría por dentro. Antes de mi matrimonio, Laura había sido mi mejor amiga, pero después se convirtió en la persona que más disfrutaba burlándose de mí. En mi vida pasada, también me había dicho algo similar, que no me casara con Rafael porque no me quería. Pero cuando yo ya estaba medio muerta de sufrimiento, se limitó a reír y decir: «Te lo dije, pero no me escuchaste. Si no puedes tener hijos, deja que tu marido los tenga con otra y tú los críes. Así te ahorrarás sufrimiento». Laura esperaba ansiosamente una boda lujosa para disfrutar del glamour, pero nunca imaginó que la ceremonia sería patética.
Rafael solo reservó unas pocas mesas en un hotel, puso unas flores y contrató a un presentador. Eso fue todo. Ella, furiosa, se encerró en su habitación a llorar. Rafael, en cambio, la consoló con dulzura, diciendo que a Wilkin no le gustaban los gastos excesivos y que, después de que ella diera a luz, celebrarían una gran fiesta. A mí me daban ganas de reír. La familia de Laura ni siquiera era de segunda categoría, y Rafael la había elegido en esta vida solo porque en la anterior había dado a los 3 hijos genios. Pero como le importaban mucho las apariencias, le daba vergüenza casarse con alguien de menor estatus, así que no quiso una boda ostentosa. ¿Acaso a la familia Rivera le faltaba dinero para una boda? Solo Laura se tragaba sus mentiras. En mi vida pasada, también caí en sus palabras dulces, creyendo ingenuamente que se había casado conmigo por amor. Hasta que, después de 3 años sin hijos, mostró su verdadero rostro. El día de mi boda, Samuel organizó una ceremonia espléndida en la mansión familiar Rivera, a la que asistió la mitad de la alta sociedad de la ciudad. Vestido con un traje blanco, su rostro siempre serio no podía ocultar la felicidad. Cuando terminó la ceremonia, me rodeó la cintura y, ante los vítores de todos, levantó mi velo para besarme. Feliz boda, esposa. Mis orejas ardían y mi corazón latía con fuerza. ¿No decían que Samuel era frío e insensible? El hombre frente a mí era completamente diferente a los rumores. Recordé mi vida pasada, donde casi nunca se le veía con Laura, incluso en reuniones familiares mantenía una expresión glacial, siempre encerrado en el hospital o en su apartamento estudiando medicina. Laura, aparte de burlarse de mí, se quejaba de que Samuel era como una máquina de trabajo. Después de la boda, Samuel me llevó a vivir a su apartamento. Me sorprendió, ¿no vamos a vivir en la casa familiar con tus padres? En mi vida pasada, Rafael siempre usaba la excusa de la piedad filial para quedarse en la mansión, diciendo que no podía dejar solos a sus padres. Samuel se aflojó la corbata, con una sonrisa en los ojos. ¿Cómo vamos a disfrutar de nuestra intimidad si vivimos con ellos? Mis mejillas ardieron y, sin saber cómo responder, de repente me levantó en brazos y me llevó al dormitorio. Cuando desperté, la empleada doméstica me dijo que había salido de viaje por una emergencia médica. Al ver su mensaje en el móvil "Descansa bien", sentí un vacío en el pecho. ¿Era verdad que era un adicto al trabajo? Capítulo 4. Pasaron varios meses después de la boda. En los círculos sociales, todos murmuraban que Laura era el verdadero amor de Rafael, y que eran la pareja modelo. Rafael cuidaba meticulosamente la salud de Laura, gastando fortunas en todo tipo de suplementos para ella. Incluso llegó a enfrentarse a su propia madre con tal de protegerla. A los ojos de todos, era un marido sumiso y devoto, tanto que los medios lo apodaban el esposo perfecto. Mientras tanto, de alguna manera, los rumores sobre mí habían llegado al hospital donde trabajaba. El esposo se fue de viaje de negocios al día siguiente de la boda. Claramente fue solo un matrimonio por conveniencia. Quizás Samuel tiene a alguien más que realmente ama. Exacto. ¿De qué sirve una boda lujosa si al final cada uno vive su vida por separado? Estos matrimonios entre familias adineradas son pura fachada. Mis colegas murmuraban a mis espaldas. No sé a quién habría ofendido, pero los medios no paraban de difundir que Samuel, el hijo mayor de la familia Rivera, había sido obligado a casarse con una mujer que no amaba, y que por eso se escondía fuera de casa para no volver. Estos rumores sobre mí finalmente estallaron en una cena familiar. Después de un año sin vernos, Laura no parecía estar tan bien como decían. Había engordado, su mirada estaba llena de cansancio y tenía algunos granos en el rostro. Cuando me vio, sus ojos reflejaron sorpresa y envidia. Alia, no pensé que, a pesar de que tu esposo no está, estarías viviendo tan bien. Esbocé una sonrisa. Él está fuera por trabajo, disfrutando de buena comida y bebida. ¿Por qué no iba a estar bien yo también? Laura apretó los labios y luego, abrazando el brazo de Rafael, dijo con cierto aire de superioridad. Rafael es maravilloso conmigo. No soporta verme sufrir, así que me deja en casa disfrutando de la vida. Al ver que no reaccionaba, añadió, Alia, ¿por qué no renuncias también? Trabajar en un hospital es agotador. ¿Acaso Samuel no te da dinero? Me reí.
¿Necesito que un hombre me mantenga? Siempre has sabido que mi familia tiene dinero. Además, ¿cómo sabes que mi esposo no me da nada? Laura se quedó sin palabras, pero antes de que pudiera responder, Rafael intervino con tono cortante. Parece que te gusta mucho mi hermano, a pesar de que nunca está en casa. Respondí con frialdad, por supuesto que me gusta mi esposo. Al oír esto, el rostro de Rafael se ensombreció al instante y soltó un bufido. Laura, nerviosa, miró alternativamente entre nosotros y trató de llevarse a Rafael. Pero, para sorpresa de todos, Rafael, quien siempre había sido sumiso con su esposa, la apartó con fuerza, casi haciéndola caer. Con el rostro tenso, Rafael dijo en voz baja pero amenazante. Alia, ¿desde que te casaste con mi hermano te crees superior a los demás? ¿Crees que tu matrimonio por conveniencia es tan sólido? Si mi hermano pudo resolver los problemas de tu familia, yo puedo hacer que vuelvan a surgir. Con una sonrisa irónica, decidí no seguir discutiendo y me di la vuelta para irme. Pero Rafael, en un arrebato inesperado, me agarró del brazo. No permitiré que te guste a alguien más. Mientras forcejeaba, una voz fría resonó en la entrada. Suéltala. Capítulo 5. Si vuelves a tocar a tu cuñada, te mudarás de la casa familiar por tu propia voluntad. La voz de Samuel era gélida. Rafael no pudo evitar soltar su mano. Entre los miembros de la familia Rivera, aparte del imponente Wilkin, Samuel era a quien más temían. Su talento médico era extraordinario y su dedicación inquebrantable, lo que le valió el apodo de médico divino desde joven. Diariamente, innumerables personas buscaban influencias para que los atendiera, expandiendo así las conexiones de la familia Rivera. Por eso, nadie se atrevía a desafiarlo, y mucho menos Rafael, cuyo dominio de la medicina era mediocre. Solo después de casarme con Samuel entendí por qué Rafael tenía tan buena reputación entre los externos. Como Rafael vivía en la casa familiar, los demás asumían que tenía una relación cercana con su genial hermano mayor. Lo que no podían conseguir directamente de Samuel, lo pedían a través de Rafael. Aprovechando el favoritismo de su madre y de Wilkin hacia el hijo menor, Rafael hacía que Samuel atendiera las enfermedades crónicas de personajes adinerados. Así se difundió la imagen de Samuel como alguien frío e inaccesible, mientras que Rafael era visto como amable y accesible. Samuel tomó mi muñeca, la examinó y dijo con frialdad. Rafael, ya casi tienes 30 años. Deja de comportarte como un niño mimado pegándose a papá. Perfecciona tu arte médico y no avergüences a la familia Rivera. El rostro de Rafael se demudó. Era una clara orden de abandonar la casa familiar y dejar de usar el nombre de Samuel para conseguir pacientes. Sin eso, perdería tanto ingresos como conexiones. Papá me permite vivir aquí el tiempo que quiera. Mejor ocúpate de tus pacientes, hermano mayor, en lugar de entrometerte. Así la gente dejará de decir que menosprecias a los demás con tu actitud de superioridad médica. Sonreí. Querido hermano, tus publicaciones y consultas no llegan ni a la tercera parte de las de mi esposo. ¿Con qué autoridad cuestionas a Samuel? Si tanto te crees capaz, atiende a tus pacientes tú mismo. El rostro de Rafael se tornó lívido. Tú no tienes derecho a hablar aquí, masculló entre dientes. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu cuñada? ¿Acaso ignoraste mi advertencia?, reprendió Samuel con aspereza. Esta noche hablaré con papá. Ya es hora de que seas independiente. Dicho esto, me llevó escaleras arriba. Él mismo lavó mi muñeca y aplicó ungüento. Tras observarla un largo rato, murmuró, los pacientes que atendí durante mi año fueron casos raros que Rafael consiguió. No pude resistir el desafío médico. Pero tranquila, no volveré a ausentarme tanto tiempo. Y no permitiré que nadie en esta familia te falte al respeto. No pude evitar reír. Este hombre que parecía tan serio ante los ojos del mundo, en realidad era un perrito faldero disimulado. Bien, veremos cómo te portas a partir de ahora. Samuel esbozó una sonrisa, me envolvió en sus brazos y me besó con pasión. Capítulo 6. Posteriormente, Wilkin realmente le pidió a Rafael que se mudara. Lo ocurrido en el banquete aquel día, quién sabe quién lo filtró. En los círculos comerciales,
Todos se enteraron de que la relación entre los hermanos Rivera no era tan estrecha, y que Rafael había estado utilizando el nombre de Samuel para atraer pacientes y lucrarse escondidas. Rafael perdió así la mayor parte de sus conexiones. La ausencia aviva el amor. Después de pasar 2 semanas pegados como lapas, Samuel y yo retomamos nuestros trabajos. De pronto, Laura apareció llorando en nuestra puerta. Alia, ¿acaso te gusta Rafael? Pero si ya estás casada. ¿Por qué arruinas su reputación solo porque no te eligió para el matrimonio arreglado? ¿Cómo has podido volverte tan irracional? La miré con extrañeza. ¿Estás bien de la cabeza? ¿Qué te ha dicho Rafael? En mi vida pasada, Laura solo se preocupaba por sus hijos, nunca la vi tan desesperada por el frío Samuel. Creo que solo está celosa porque Rafael en verdad me quiere a mí. Alia, deja de hacer tus maquinaciones, dijo Laura con lástima. Lo sé, no puedes tener hijos y por eso estás resentida. Sonreí con frialdad. Pues qué bien por ti, que sí puedes. Me da igual a quien quiera a Rafael. Yo amo a Samuel, así que no me involucres. Si crees que tu marido es tan maravilloso, entonces vive feliz con él. Observé su figura engordada y añadí con intención. Si no tienes problemas de salud, no tomes medicamentos sin necesidad. Cuidado con arruinar tu cuerpo. El rostro de Laura palideció. Al ver que no podía ganar la discusión, pisoteó furiosa y se marchó. Un par de manos grandes me rodearon la cintura por detrás, y un aliento cálido rozó mi oreja. Así que resulta que mi esposa me ama a mí, musitó Samuel, riendo, mientras se apoyaba sobre mi espalda. Intenté liberarme, pero al ver que no se movía, sentí el calor subirme a la cabeza. Eres muy pesado. Quítate. Samuel, sin soltarme, se sentó y me abrazó contra su pecho. Mi hermano menor fue malcriado por papá y su madre. Hace unos días le di una pequeña lección. Hizo una pausa y continuó. ¿Tienes algún problema de salud? Te veo bien. ¿Por qué Laura dijo que no puedes tener hijos? Mi corazón se tensó. ¿Y si no pudiera? Entonces no sufrirías los dolores del parto, interrumpió Samuel. Te he tomado el pulso y no encontré nada malo. Pero, seas fértil o no, si estás enferma, debes tratarte. Entendí su mensaje, era solo preocupación sincera por mi bienestar. El corazón me ardió y no pude evitar enterrar el rostro en su pecho. Después de aquel día, Samuel y yo estudiamos juntos varios libros de medicina. También debatimos mucho sobre técnicas quirúrgicas occidentales. Ambos nos enfocamos en la medicina y el trabajo. Mi reputación como manos de oro creció aún más, y cada mes llegaban pacientes atraídos por mi fama. No sé si Rafael envió a propósito pacientes raros durante un año, pero la habilidad médica de Samuel mejoró antes que en mi vida pasada. Su maestría llegó a rivalizar con la de médicos veteranos con décadas de experiencia. Wilkin no paraba de elogiarlo y quería traspasarle la empresa familiar. Rafael, desesperado, obligó a Laura a tomar incontables remedios caseros para concebir pronto un hijo prodigio de la medicina. Laura sufría los tormentos de esos brebajes, pero seguía convencida del amor de Rafael. Estaba decidida a darle un heredero varón. Capítulo 7. 5 años pasaron como un suspiro. Samuel y yo no solo habíamos perfeccionado nuestras habilidades médicas, sino que nuestro amor se había vuelto más dulce que la miel. Aunque a menudo discutíamos acaloradamente por diferencias profesionales, él siempre encontraba la manera de sorprenderme en privado. Decía, en el trabajo somos rivales pero también aliados, pero en la vida solo soy tu esposo. Me brindaba tanto respeto como libertad profesional, convirtiéndome en la esposa más envidiada. Quizás el cielo, compadecido de mi sufrimiento en mi vida pasada, me dio esta segunda oportunidad. Decidí hablar con él sobre tener un hijo. Samuel accedió sin dudar a hacerse exámenes y seguir tratamientos. En mi vida anterior, tras años de infertilidad, Rafael y su madre me culparon por completo. Él, orgulloso de su linaje médico, insistía en que el problema era mío. Insistía en exámenes para ambos, los resultados mostraron anomalías en mí, mientras él aparecía perfectamente sano. Visitamos incontables hospitales, siempre con el mismo veredicto. Agotada física y emocionalmente,
Me sometí a una década de agujas y medicamentos, sintiéndome culpable. Hasta que, al ser expulsada por Rafael con nuestra hija, descubrí sus verdaderos informes. Su ADN tenía defectos graves, con espermatozoides casi inviables. Me había engañado durante 10 años. Ahora, sonrío con frialdad. ¿Cree Rafael que al reemplazarme con la fértil Laura tendrá hijos sanos? ¡Qué iluso! Mientras Samuel y yo planeábamos nuestro embarazo, Laura se volvía más hinchada y desmejorada. Al verme con mis informes, sus ojos brillaron de regodeo. Siempre supe que la infertilidad te obsesionaba. ¿Cuántas agujas más soportarás? Si no puedes darle un hijo a mi hermano, déjalo buscar otra. La observé, antes disfrutaba de lujos costosos, ahora vestía ropa barata y cargaba un bolso pasado de moda. Notando mi mirada, farfulló, ¿qué miras? Rafael dice que la ropa sencilla es más saludable. Sonreí, como prefieras. Pero si realmente no puedes concebir, sé generosa y divorciale. Déjalo encontrar a alguien fértil. Me alejé al ritmo de sus pataleos furiosos. Capítulo 8. Poco después, Laura finalmente anunció que estaba embarazada. Rafael estaba eufórico y la llevó de compras sin límites, prometiendo regalarle una villa si daba a luz un hijo. Wilkin y la madre biológica de Rafael también mostraron su apoyo, transfiriendo dinero y presumiendo ante todos de que pronto tendrían un nieto. Laura, llena de orgullo, me interceptó deliberadamente camino a casa del trabajo para presumir: Alia, la familia Rivera no necesita tu miserable salario. Te aconsejo que renuncies pronto y te concentres en darle un hijo a tu hermano mayor. De lo contrario, si algún día se cansa de ti, tal vez termine divorciándose de ti. Acariciando su vientre a un plano, hablaba con un tono arrogante. Yo sonreí. Si das a luz un hijo que no cumpla sus expectativas, es muy probable que sí se divorcie de ti. Después de años de convivencia, Laura había visto un poco del verdadero carácter de Rafael. Su rostro palideció al instante, pero aún así se mantuvo firme. Solo me tienes envidia. Aunque esta vez sea una niña, la próxima será un niño. A diferencia de ti, que jamás tendrás un hijo propio en esta vida. ¿Cómo sabes que no lo tengo? ¿Crees todo lo que Rafael te dice? Ten cuidado de que no te venda mientras le ayudas a contar el dinero. Fruncí el ceño con frialdad. La amistad más fuerte, una vez contaminada por intereses mezquinos, jamás volvería a ser la misma. Rafael llegó apresuradamente y consoló a Laura con dulzura. Ella, fingiendo victimización, se lanzó en sus brazos y lloró, diciendo que yo la envidiaba. Rafael me lanzó una mirada furiosa. Alia, aunque guardes rencor hacia mí, no descargues tu ira en Laura. En los últimos años, probablemente había notado mi comportamiento extraño y sospechaba que yo también había renacido. Mantuve una expresión impasible. ¿Qué me importa su vida o su muerte? No me molesten más. Justo en ese momento, Samuel llegó a recogerme del trabajo. Con una mirada fría hacia la pareja, me protegió entre sus brazos. Dejen de acosar a tu cuñada. Laura encogió el cuello, sin atreverse a decir una palabra. Rafael frunció el ceño. Hermano mayor, ¿ni siquiera preguntas la razón y ya la defiendes? Ella es mi esposa, ¿a quién más voy a proteger? Incluso si estuviera equivocada, ¿qué importa? Si se atreven a molestarla de nuevo, mejor piensen en mudarse fuera del país. La voz de Samuel era serena, pero cargada de una autoridad innegable. Ahora que Wilkin había delegado el poder, él tenía la capacidad real de enviar a Rafael al extranjero. Con el rostro lívido de rabia, Rafael contuvo su furia y se marchó sosteniendo a Laura. Capítulo 9. 6 meses después, el vientre de Laura ya estaba notablemente abultado, y yo también recibía la pequeña vida de esta existencia. Esta vez, el niño nació en el amor de sus padres, no como una herramienta en luchas de poder. Laura, al enterarse de la noticia, me llamó para felicitarme. Alia, dices que no te importa, pero por detrás te has esforzado bastante. Aunque Rafael dice que tu cuerpo no está en condiciones, y que incluso si logras concebir, lo más probable es que el niño no nazca sano. Desde el teléfono, se escuchó la burla de Rafael. No importa lo que nazca, mi hermano mayor lo va a adorar. Permanecí en silencio. Si Rafael había renacido,
¿Acaso no entendía que la raíz de los problemas de salud del niño estaba en él mismo? Finalmente llegó el día del parto de Laura. Rafael había reservado con anticipación una habitación VIP y contratado a los mejores obstetras del hospital. Wilkin llegó con una multitud de familiares, todos ansiosos por la llegada del primer nieto legítimo de la familia Rivera. ¡Felicidades! Es un niño, anunció la enfermera al salir con el bebé envuelto en una manta. Wilkin, con una sonrisa que le marcaba todas las arrugas del rostro, le dio una palmada en el hombro a Rafael y lo elogió. Buen trabajo, prometiendo organizar una gran fiesta para celebrar los 100 días del bebé. Rafael, con las manos temblorosas, intentó tomar al niño, pero reprimió su euforia y preguntó, ¿el niño está sano? ¿Ya lo examinaron? El obstetra frunció el ceño y le hizo una señal a la enfermera para que llevara al bebé a realizar exámenes exhaustivos. El rostro de Rafael se tornó rígido de inmediato, con una expresión extremadamente incómoda. Wilkin, sin embargo, solo insistía, una vez que terminen los exámenes, déjenme cargar a mi nieto. Pero las palabras del médico cayeron como un rayo. El niño muestra respuestas lentas, anomalías en el desarrollo del cerebelo y posible discapacidad intelectual. La alegría en la habitación se congeló. La sonrisa de Wilkin se desvaneció lentamente de su rostro. Rafael quedó como si hubiera sido golpeado por un rayo y murmuró para sí mismo, ¿por qué? Yo elegí a alguien diferente esta vez. No puede ser. De repente, estalló en furia. ¿Acaso Laura no cuidó bien su cuerpo? ¿No protegió al feto? El médico negó con la cabeza. El niño tiene defectos genéticos. Estás mintiendo. Todo es culpa de Laura, gritó Rafael, con las venas del cuello sobresaliendo. ¿Cómo puede ser mi hijo un retrasado? Tírenlo. Llévenlo a un orfanato. Laura, aún débil por el parto, salió corriendo y abrió los brazos para proteger al niño. Rafael, estás loco. Es tu propio hijo. Me tragué tantas pastillas, me inyectaron tantas cosas para traerlo al mundo. ¿Ahora lo rechazas? Eres peor que un animal. Su rostro estaba bañado en lágrimas, y sus ojos reflejaban puro odio. Bajé la mirada. En mi vida pasada, cuando di a luz a una niña, Rafael ni siquiera la miró. No fue hasta que cumplió un año que descubrieron las anomalías, y entonces también gritó cosas como vergüenza y llévenselo. Afortunadamente, Wilkin había detenido su comportamiento absurdo en ese entonces. Capítulo 10. Rafael estuvo deprimido durante meses, desapareciendo de las reuniones familiares. Se negaba a reconocer a ese hijo, incluso evitaba mirarlo. Laura aún estaba amamantando en su periodo de posparto cuando él, impaciente, la presionó para que se preparara para otro embarazo, obligándola a tomar medicamentos e inyecciones mientras proclamaba, si no logras concebir esta vez, seguro que la próxima tendremos un hijo sano. Wilkin lo reprendió en múltiples ocasiones, pero Rafael hizo oídos sordos. Sorprendentemente, Laura también aceptó este plan descabellado en silencio. Poco después, di a luz a una hija saludable. Cuando el médico anunció que todos los indicadores del bebé eran normales, las lágrimas brotaron de mis ojos. Samuel, conmovido, me secó el rostro y abrazó suavemente a nuestra hija mientras prometía, Alia ha sufrido mucho. Seré un buen padre. Aprendió con dedicación cómo cargar correctamente a un bebé, incluso trasladó sus responsabilidades laborales a la habitación del hospital. Durante esos años, ya había centrado su atención en los negocios familiares, pero ahora se entregó por completo a cuidar de mí y de nuestra hija. El parto es demasiado desgastante para el cuerpo. Una hija es más que suficiente, dijo en tono conciliador. Más tarde supe que, fuera de la sala de partos, había estado tan nervioso que sus piernas temblaban, incapaz de moverse. Sonreí y asentí, está bien. Samuel, eres tan bueno conmigo. Esto no parece un matrimonio arreglado, sino un romance por amor propio. Sus orejas se sonrojaron mientras tosía incómodo. Hace tiempo que te admiro. Tus logros en el campo de la medicina me impresionaron. Así descubrí que este heredero de los Rivera, conocido por su frialdad, había sido en secreto mi admirador. Nos convertimos en esclavos de nuestra hija, con nuestros corazones y miradas puestos en esa pequeña vida. Sin embargo,
pronto llegaron noticias de Laura. Menos de 5 meses después de su recuperación posparto, quedó embarazada de nuevo, pero sufrió un aborto espontáneo debido a su frágil condición. Rafael la insultó llamándola inútil y la obligó a recuperarse rápidamente para concebir un hijo genio. Incluso, aprovechando un descuido, abandonó a su hijo en un orfanato. Laura perdió el control. En el hospital, frente a todos, desenmascaró su farsa. Rafael, el problema eres tú. ¿Me culpas a mí por no tener hijos sanos? ¡Cobarde! Falsificaste informes médicos para hacerme creer que yo era la enferma, cuando el defecto genético es tuyo. La discusión fue grabada y se volvió viral, llegando a tendencia en redes. Wilkin, tembloroso de furia, intervino para controlar el escándalo, compensó económicamente a Laura y apoyó su divorcio junto con la custodia de su hijo. Así, Rafael quedó en la ruina. Más tarde se casó apresuradamente con otra mujer, pero su obsesión y control la llevaron al borde de la muerte, terminando en una demanda judicial. Wilkin quedó exhausto, y la madre de Rafael envejeció 10 años de la noche a la mañana. Aquella dama refinada que antes lucía impecable, ahora parecía mayor que el propio Wilkin. Finalmente, Rafael fue declarado mentalmente incompetente y enviado a un psiquiátrico en lugar de prisión. Allí murmuraba sin cesar: volveré a intentarlo, esta vez tendré un hijo genio. El día del juicio, Laura esperó a la salida del tribunal con su hijo en brazos. Con mirada compleja, se acercó y susurró: perdón, me obsesioné con competir. Negué con una sonrisa serena y pasé de largo. El afecto de nuestra vida pasada se había desvanecido entre intereses mezquinos. En esta vida, solo éramos dos extrañas. Años después, mi hija creció. Maestros y allegados la elogiaban como una prodigio de la medicina, pero solo yo sabía que, aunque su inteligencia era excepcional, sin la guía paciente de sus padres, nunca habría alcanzado tanto. Como única nieta de los Rivera, creció rodeada de amor, irradiando seguridad y confianza. Y Samuel y yo dedicaríamos el resto de nuestras vidas a proteger este calor tan preciado. Esta vez, finalmente habíamos roto las cadenas del pasado, escribiendo nuestro propio final feliz entre amor y comprensión. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.